Buenas tardes, familia. Vamos a empezar nuestro mensaje de mediodía y seguimos con las preguntas del Catecismo Menor de Westminster y estamos en la pregunta número 83 y dice la pregunta: ¿son igualmente detestables todas las transgresiones de la ley? Y la respuesta es: algunas transgresiones en sí o por razón de circunstancias agravantes son más detestables que otras a la vista de Dios. Esto no quiere decir que un pecado sea más grande y otro más chico, pero hay unas transgresiones que son más detestables ante los ojos del Señor. Todos los pecados, todas las transgresiones, pues nos separan de Dios. Sin embargo, algunos son más detestables que otros. En Ezequiel 8, versículo 6, nos dice la palabra, ¿no? Me dijo entonces: hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen, las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario? Pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. El versículo 13 nos dice: me dijo después: vuélvete aún, verás abominaciones mayores que hacen estos. Y en el versículo 15 vuelve a decir: luego me dijo: ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún y verás abominaciones mayores que estas. El Señor estaba dándole una lista de abominaciones a Ezequiel, de lo que hacía el pueblo de Israel. Y le dice: no, mira, esto no es nada, hay más. Y le vuelve a dar otra lista. Y le dice: mira, esto no es nada, hay mayores. Y le vuelve a dar más lista. Entonces, sí, hay pecados, transgresiones que cometemos que son mayores que otras, tanto de repente en acto como en consecuencia también. Recordemos que las consecuencias del pecado son muy distintas. Si bien es cierto, como dije en un principio, todo pecado hace que nos separemos, que nos alejemos del Señor. Sin embargo, las consecuencias de algunos son más fuertes que las de otros. Quisiera que leamos Mateo 11, del versículo 20 al versículo 24, y dice: entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido. Y Cristo decía: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ustedes, tiempo ya se hubieran arrepentido en Sicilia y en ceniza. Por tanto les digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para ustedes. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto les digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Miren cómo el Señor incluso acá está hablando de la incredulidad que tenían estos pueblos, que a pesar de haber visto los milagros de Cristo mismo, pues ¿cómo se llama? Cometían atrocidades. Y el Señor está diciendo que si incluso en estas ciudades de Sodoma, Gomorra, o en ciudades de Tiro, ciudades que la Biblia prácticamente nos menciona que habían sido condenadas por el pecado, si hubieran hecho los milagros que Cristo hacía en estas ciudades donde Él había hecho milagros, pues se hubieran arrepentido. Y estas ciudades que habían visto el milagro mismo de Cristo, pues no se arrepintieron. Entonces, pues vemos cómo el pecado, pues al no haber un arrepentimiento, al cometer, pues llega a ser más atroz, más detestable ante los ojos del Señor. Algunos más que otros. Y vamos a ver también la Biblia en el libro de Juan, en el capítulo 19, versículo 11. Así que vamos a buscarlo. Juan 19, versículo 11. Y nos dice la palabra de Dios: respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías en contra de mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Wow. Aquí Jesús está respondiendo ante Pilato. Y Cristo está diciendo: los que me han entregado a ti, mayor pecado tienen. Y hay algo que debemos ver en común, sobre todo cuando está hablando de que hay pecados que son más detestables ante los ojos de Dios.
Y algo que se pone en común, inclusive que es un pecado que solamente ante la voluntad de Dios y ante la soberanía de Dios es completamente perdonado, es la incredulidad ante Él. Ese es el pecado más detestable que el Señor condena. Y es el pecado que el mundo sigue viviendo día tras día, la incredulidad. Como hijos de Dios, pues sí, pueden haber momentos en que no creamos en el Señor y sí es detestable ello. Pero debemos también ser conscientes que en el mundo hay muchas personas que de verdad tienen incredulidad ante Dios y nos debe llevar a predicar su palabra. Entonces, ¿son iguales detestables todas las transgresiones de la ley? Algunas transgresiones, por alguna razón o circunstancias, son más detestables que otras, sobre todo los que tienen peores consecuencias. Así que tengamos mucho cuidado, pidámosle siempre al Señor que nos ayude a poder cumplir su palabra, a poder cumplir sus mandamientos y como hijos de Dios perseverar día a día en ellos. Dios les bendiga, familia. Esto fue el mensaje de mediodía y compartamos el enlace para que más personas puedan salir bendecidas con esta palabra. Dios los bendiga. Bendiciones.